Versículos que nos hablan acerca de este tema, la redención limitada. Vimos bastantes textos que hablan acerca de esto. Vamos a ver todavía otros pocos. Estábamos viendo que el propósito de la muerte de Cristo, estábamos viendo que Cristo vino a salvar, no vino a ver si podía salvar, no, vino a salvar. No vino a ver si acaso por lo que él hacía podría llevar fruto su muerte, no, él ya sabía que muriendo en la cruz millones de personas creerían, pero ¿cómo lo supo? Lo supo porque él haría que las personas creyeran. Todos nacemos siendo incrédulos, todos nacemos siendo pecadores, entonces él hace que creamos, él hace que nos arrepintamos y él hace todo lo necesario para llevarnos a la gloria, todo lo hace él. Nosotros lo único que hacemos es ponernos en sus manos para que él haga su voluntad, pero todo el mérito de la salvación desde el principio hasta el fin es de él. Cristo murió para salvar a los suyos, a los que compró, a su pueblo, a sus escogidos y a nadie más. Cristo pudo hacer que todos nos arrepintiéramos, que todos creyéramos, que todos fuéramos salvados, pero no eran esas sus intenciones al morir en la cruz. La salvación se ofrece a todos, pero los únicos que creerán en Cristo serán los escogidos. El propósito de la muerte de Cristo fue salvar a ciertos pecadores, no a todos. Librar a algunos del poder del diablo, a algunos, porque muchos siguen en las garras del diablo. Cristo murió para entregarse por su iglesia, pero solo por su iglesia, vean. Cristo no murió por las iglesias falsas, murió por su iglesia. Uno de los propósitos de morir en la cruz fue santificar a los suyos, y solamente los que son suyos son santificados. Entonces, los que no son santificados no son de Dios. Cristo murió para librarnos del pecado y de toda influencia perversa de este mundo malo. Entonces, solamente los que se zafan de las garras, del poder, de la influencia del mundo, son aquellos por los cuales Cristo murió. Es nuestra fe la que vence al mundo, ¿se acuerdan? Pero es una fe que Dios nos ha dado. Millones de personas mueren en sus pecados. Cristo obtuvo muchas cosas para su pueblo en su muerte, y las cosas que Él compró, las cosas que Él obtuvo, nos pertenecen, ¿sí? Al creer en Él, la purificación, la redención, la reconciliación, la santidad, la pureza, la paz, todas estas cosas son propiedad de los que creen en Cristo, y lo entendemos cuando llegamos a creer en Él, ¿sí? Antes de creer estábamos en tinieblas acerca de estas cosas, ni nos interesaban, y si alguien nos las explicaba, no las entendíamos, pero habiendo creído en Él, las escamas caen de nuestros ojos y empezamos a ver las cosas de otra manera. Él nos da ojos para ver y nos da oídos para oír. Cristo murió solo por sus ovejas, no por las cabras. Nadie se hace oveja a sí mismo. Esto lo estábamos viendo en los estudios anteriores, ¿sí? Ahora vamos a ver algo diferente. Bueno, diferente a lo que vimos en estos estudios anteriores, pero relacionado con este mismo tema. Dios hace todo lo necesario, vean lo que les voy a decir. Dios hace todo lo necesario para que sean salvos todas aquellas personas por quienes Cristo murió. Vean, Él lo hace. Una persona que no escucha el Evangelio no puede ser salva. Entonces, si Dios quiere salvar a una persona, tiene que hacer todo lo necesario para que esa persona escuche el Evangelio. Porque si no lo escucha, no puede ser salvo. Entonces, si en la Sierra de Puebla, si en la Sierra de Chihuahua, si en la Sierra de Oaxaca, hay una persona escogida para salvación, Dios hará todo lo necesario para que esa persona escuche el Evangelio verdadero, porque hay muchos evangelios, entre comillas, que no son evangelios y que no conducen a los hombres a la libertad, sino más bien que los esclavizan más. Entonces imagínense a Dios buscando la forma, vamos a decirlo de esa manera, buscando la forma para que los escogidos sean salvos. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero Dios sí.
Dios nos ha dicho que debemos ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Nosotros no vamos a ir a todo el mundo, pero los creyentes han ido por diferentes partes del mundo, o sea, el Evangelio se ha diseminado en todo el mundo, porque Dios quiere que todo el mundo escuche el Evangelio. A Dios no le gusta que los hombres se pierdan, entonces quiere que escuchen el Evangelio para que todos puedan tener oportunidad. Pero nosotros sabemos muy bien que no todos los que tienen la oportunidad de conocer el Evangelio van a ser salvos. Pero cuando todos escuchan, ya nadie va a tener excusa. Nadie va a decir, Señor, pero ¿cómo querías tú que yo me arrepintiera? ¿Cómo querías que me salvara si ni siquiera me predicaron el Evangelio? Entonces, nuestra obligación es predicarles el Evangelio a todos, y aún debemos desear que todos sean salvos, ¿sí? Debemos orar por todos. No le vamos a decir a Dios, Señor, salva a los que son buenos. No le vamos a decir, salva a los que son honrados y trabajadores. No, nosotros vamos a pedir a Dios que salve a todos. Sabemos que no se van a salvar todos, pero ese debe ser nuestro deseo. Ahora vean, en un principio, o en principio más bien, Dios quiere que todos sean salvos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que los hombres se pierdan. Pero si los hombres se pierden porque ellos quieren, no porque Dios quiera. El hombre es responsable de su propia condenación, pero cuando una persona se salva, es porque Dios hace algo extra para que esa persona se salve. Y eso extra pudiera hacerlo en el caso de todos, pero no lo hace. Ahí podemos ver la misericordia de Dios para con los escogidos. Porque si no hubiera escogidos, entonces nadie se salvaría, todos nos condenaríamos, pero Dios no quiere eso. Entonces, de entre una raza caída, Dios quiso salvar a algunos por su misericordia. Entonces, estoy diciendo que Dios hizo y hace todo lo necesario para que sean salvos todos aquellos por quienes Cristo murió. No es posible que una persona por quien Cristo murió se pierda, no es posible. Hay personas que llegan a ser salvas a los 70 años de edad. Una persona que llegó a esa edad, ¿de cuántas vicisitudes, angustias, enfermedades, accidentes fue librado? Pero ya Dios pensaba salvar a esa persona. Entonces imagínense, los ángeles estuvieron cuidando a esa persona durante 70 años, porque esa persona no podía morir hasta que fuera salva. Entonces, Dios hará todo lo necesario para que esa persona que va a ser salva a los 70 años, conozca el evangelio verdadero. Tal vez durante muchos años escuchó evangelios falsos, leyó libros que hablaban de doctrinas falsas, conoció a falsos maestros, y obviamente no tuvo la salvación de ninguna de esas maneras. Pero imagínense estar persiguiendo a Dios a un hombre durante 70 años y por fin salvarlo a esa edad. Tenía que ser salva esa persona. Tal vez lo balacearon en alguna ocasión, podía morir de los balazos que recibió, no podía morir, porque tenía que ser salva esa persona. Dios aseguró que los escogidos creyeran. Cuando una persona llega a creer en Cristo, es porque Dios quiere que crean. Hay un texto que dice, ustedes se acordarán de él, que Cristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Se acuerdan? Cristo es el autor, podríamos decir, Cristo es el inventor. Cristo es el que inventó la fe. Eso en sus inicios y eso en su consumación. O sea, desde el principio hasta el fin. Entonces, si una persona tiene fe y persevera en la fe, es gracias a Cristo. Entonces, cualquier persona de los que están aquí en este momento que tiene fe salvadora, es gracias a Él, porque Él otorgó esa fe. Sin fe nadie puede ser salvo. La fe en sí no salva, la fe es un medio, pero la fe es un don que Dios da a los que han de ser salvos. Si no lo hiciera, nadie sería salvo. Vean en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, no se les olvide una cosa, estamos volviendo a la escuela dominical. Esto que estamos viendo ahorita es una escuela dominical. Yo les sugiero que todos los textos que les vaya yo dando,
los anoten y que los chequen en su casa, que los analicen. Y si tienen alguna duda, apúntenla en un papelito y me la presentan de hoy en 8. ¿Les parece bien? Puede llegar a darse el caso que yo les ponga alguna tarea. Es una escuela, ¿sí? Y puede darse el caso de que les dé una calificación. Ahora que si me traen una manzanita, a lo mejor les pongo una buena calificación aunque no la merezcan. ¿Eh? O después de la escuela dominical, ¿quieren hacer alguna pregunta? Tratamos de contestarla. Vean 2 de Tesalonicenses 3:1. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos librados de los hombres importunos y malos. Vean qué interesante frase dice al final del 2, porque no es de todos la fe, dice. Ahora vean, ¿por qué no es de todos la fe? ¿Saben por qué no es de todos? Porque Dios no se la da a todos. La fe no es de todos. La fe es de los hijos y Dios se las da nada más a los hijos. Por eso dice aquí Pablo, que seamos librados de los hombres malos, de los que no tienen fe. Fíjense qué interesante. Aquí Pablo no está diciendo, Señor, te pedimos por los hombres importunos y malos, para que ellos también tengan fe y no nos fastidien, para que no nos persigan, para que no nos acosen, para que no nos apedreen, no. O sea que Pablo está dando por hecho que hombres importunos y malos siempre va a haber. Hay personas por las cuales es inútil orar. Los apóstatas son personas por las que no debemos orar. Es más, cuando una persona es expulsada de la iglesia, ¿se acuerdan? Es entregada a Satanás. Y una de las cosas que están involucradas en que esta persona sea entregada a Satanás es no orar por esa persona. Dios va a tratar duramente con esa persona, y si es de los escogidos se va a arrepentir, y si no es de los escogidos se va a endurecer y ya no va a regresar jamás. Por esas personas ya no debemos orar. Qué tremendo apartarse del evangelio verdadero, meternos en graves problemas con Dios. No es de todos la fe. Dios podría darnos fe a todos. Él es el autor y consumador. ¿Qué trabajo le cuesta? La fe es un medio de salvación, pero muchos piensan que la fe es algo que nosotros fabricamos, que producimos en nuestro cerebro o muy dentro de nosotros, pero eso es falso. La fe viene de arriba, no sale de adentro, viene de arriba. Entonces, si tenemos fe, debemos darle gracias a Dios. No podemos presumir de que la tenemos, pues si la tenemos fue debido a Él que quiso dárnosla. Dios aseguró que los escogidos creyeran. Acuérdense del caso del apóstol Pablo. Pablo no tenía fe salvadora, Saulo no tenía fe salvadora. Tenía fe en un Dios falso, en un Dios imaginario, en un Dios producto de su imaginación. No entendía el Antiguo Testamento. Estuvo a los pies de los mejores maestros, él mismo se convirtió en maestro, pero él no entendía las Sagradas Escrituras. Fue necesario que Cristo se le apareciera, que quitara las escamas de sus ojos para que Pablo pudiera entender el Evangelio. Pero Pablo no andaba buscando a Dios. Pablo andaba buscando matar a los creyentes. Y el caso del apóstol Pablo, siendo tan dramático, es un ejemplo de la conversión de todos los pecadores. Si Dios no nos hubiera bajado de nuestro caballo, si no nos hubiera bajado de nuestro macho, no hubiéramos sido creyentes, nunca. No andaríamos como Pablo matando cristianos, pero sí nos los comíamos. Nos comíamos a los cristianos porque nos caían mal. Muchos de nosotros pensábamos antes que todos los cristianos eran unos hipócritas. Pero acuérdense que hay una parte donde Pablo dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Yo no sé qué edad tendría Saulo de Tarso cuando fue convertido. Supongamos que tenía 30 años, vamos a suponer. ¿Cómo es que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y permitió que durante 30 años anduviera haciendo maldades? Dios tenía el momento exacto para salvar a Saulo de Tarso. Y es lo que pasó con todos los creyentes. Hay creyentes que llegan a hacerlo a los 12, a los 13, a los 15 años. Bienaventurados ellos que se evitan de un montón de problemas, porque los que llegamos a ser convertidos en una edad avanzada, hacemos mucho daño a otras personas, a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Dios permitió que Saulo de Tarso hiciera mucho daño hasta el momento
en que Dios dijo hasta aquí, hasta ahí llegó, nada más. Si nosotros le preguntamos a un arminiano, ¿por qué no todos son salvos? ¿Qué nos va a contestar? Nos va a decir, pues no todos son salvos porque no todos creen. Claro que sí, eso es cierto. Bueno, pero le podemos hacer otra pregunta. ¿Pero por qué Dios no hace que todos creamos? Si la condición, entre comillas, para ser salvos es que creamos en Cristo, ¿por qué Dios no hace que todos creamos? ¿No puede? No, pero es que Él no puede violar el libre albedrío de los hombres. ¿Cómo nos va a obligar a que creamos? Es algo que nosotros tenemos que decidir. Eso es falso. Si Dios fuera a respetar nuestro libre albedrío nos conduciría al infierno y nadie sería salvo. Entonces yo por mí encantado que haya violado mi libre albedrío, ¿sí? Ellos piensan que violar el libre albedrío es como hacerles un daño, como si los ofendiera. La fe es un regalo, es un don de Dios, dice Efesios 2:8, es un regalo. Pero díganme, ¿no podría Dios obligarnos a aceptar ese regalo? Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un vecino que tiene necesidades. Alcanzamos a ver que se las ve duras. Entonces decimos, pues voy a ir a visitar a ese vecino y pues le voy a dar un billete para que se ayude. Lo visitamos y le decimos, ¿sabe qué, vecino? Mire, no quiero ofenderlo, yo lo aprecio, no sé cómo vaya usted a tomarlo, pero mire, aquí traigo este billete, yo pienso que le puede ayudar a usted para que salga adelante y sus niños. Y vamos a suponer que reaccionara de esta manera. Oiga, ¿qué me ha visto, cara de limosnero o qué? Yo puedo trabajar, yo puedo salir adelante, yo puedo lograr lo que usted ha logrado. Si usted tiene, ¿qué tiene usted que venir a presumirme de que usted tiene y me ve como que yo no tengo? Ahora díganme, ¿es razonable la actitud de este vecino? ¿Es correcta? ¿Lo estamos tratando de ofender? Vean una cosa, no debe de ver como una ofensa que queramos ayudarle, pero en realidad si rechaza nuestra ayuda, nosotros sí debiéramos ofendernos, ¿sí o no? Nosotros sí debiéramos, porque nuestro motivo es puro, no hay maldad en nuestros motivos, pero Él quiere ver maldad en nosotros y eso no está bien, es una ofensa. Entonces, si Dios nos dice que la salvación es por gracia y los hombres no quieren aceptar el regalo, ¿quién debe ser el ofendido? ¿El hombre que quiere ver respetado su albedrío, o Dios que quiere salvar a los hombres? Hay personas que han pertenecido a una iglesia falsa y luego a otra y luego a otra y luego por fin llegan a una iglesia donde se enseña la verdad y tampoco les gusta y se van. ¿Qué excusa van a poner estas personas el día del juicio? Hay personas que andan buscando la verdad, vamos a suponerlo, que por naturaleza nadie la busca, pero vamos a dar por hecho que andan personas buscando la verdad, por eso andan aquí y allá y picándole por diferentes partes, pero luego cuando conocen la verdad no les gusta, les parece ofensiva, les parece agresiva. Entonces el día del juicio, ¿qué les va a decir Dios a esas personas? Imagínense, el hijo pródigo, ya cuando se malgastó el dinero, empezó a sufrir. Imagínense que hubiera pensado, mi papá tiene la culpa de que yo esté aquí sufriendo. ¿Por qué me dio mi herencia? Debió de haberse fajado los pantalones y no debió de haberme dado nada. Me hubiera dado mejor mis nalgadas y me hubiera prohibido que yo me hubiera salido de la casa. Entonces, si yo estoy aquí sufriendo es por su culpa. Imagínense que hubiera reaccionado de esa manera el hijo pródigo. Pero vean, el papá del pródigo, a pesar de que sabía de que su hijo podía acabar muy mal, él no hizo nada por detenerlo. Bueno, pues, hijo, ¿quieres darte en la torre? Pues ahí está el dinero. Vean una cosa, el papá del pródigo no le rogó a su hijo, pero Dios sí nos ruega, Dios nos insiste, deja el pecado, arrepiéntete, el infierno será terrible. Dice Cristo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, y eso no solo se dice de los judíos, también de los creyentes, o es de los que llegamos a ser creyentes.
No, no quiero, no, me voy a arrepentir, no, el mundo me gusta, el vicio me encanta. No quieren los hombres ser salvos. Entonces, el día del juicio van a decir, ¿por qué no enviaste a Cristo que muriera por mí? Yo no fui salvo porque tú no mandaste a Cristo que derramara su sangre por mí. Le va a decir Dios, te estuve rogando, te estuve insistiendo, te envié maestros, predicadores, libros, tenías 2, 3 Biblias en tu librero y ni las leías. Dios ruega a través de la predicación, Dios ruega a través de la lectura de la Biblia, Dios ruega a través de la conciencia, Dios ruega a través de la providencia, y los hombres dicen no, no y no. Los que dicen que Cristo murió por todos los hombres, piensan que todos los hombres tenemos la capacidad de creer. Creen que todos nacemos con esa capacidad. Vean, eso es absurdo. No se necesita ser inteligente para demostrar que es absurdo. ¿Tienen ustedes idea, en un país de 100 millones como México, cuántos enfermos mentales hay en México? Yo no sé, debe de haber alguna estadística, pero yo me imagino que son muchísimos. Pues todos esos que nacen enfermos mentales no pueden creer, no pueden arrepentirse. Y si nacen enfermos mentales, ¿por qué nacieron así? Porque Dios quiso. Sí, tal vez influyeron ciertas circunstancias, un papá vicioso, una mujer viciosa, qué sé yo, ¿no? Que tomaron pastillas anticonceptivas que no debieron de haber tomado, qué sé yo. Como sea, es lo mismo. ¿Por qué no impidió Dios que hicieran eso los padres? Los hijos sufren las consecuencias. Pero todos tenemos la capacidad de creer. Podemos decirle a una persona, no, si tú no crees es porque no quieres, nada más es que tú lo decidas. Si no crees es porque eres un necio, es porque eres un tonto. No podemos decirle así a una persona. Hay muchos textos que demuestran claramente que no todos tenemos la capacidad de creer. Los creyentes, Dios nos da la capacidad. Pudiera dársela a todos, pero no lo hace. Muchos textos los conocen muy bien, por ejemplo, Juan 6:44. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Vean, esta palabra ninguno es enfática, ninguno puede venir a mí, y venir a mí quiere decir ninguno puede creer en mí. ¿Sí? Venir a Cristo quiere decir creer en Cristo. Entonces dice, ninguno puede creer en mí si el Padre que me envió no le trajere o no le atrajere. Es un poder de atracción que Dios hace que los escogidos vayan a Cristo. Entonces, si el Padre no interviene, nadie va a Cristo, nadie cree en Cristo. ¿Cómo es que un tiempo Cristo nos era indiferente y ahora lo amamos? ¿Cómo es que un tiempo éramos desobedientes y ahora queremos obedecerle? No cabe duda que Él fue el que lo hizo. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean, y no queréis. ¿A quién está acusando Jesús en este versículo? A los judíos que veían los milagros que Cristo hacía. Dice, ustedes han visto mis milagros, han escuchado mis enseñanzas, y aún así no quieren venir a mí. Dice, para que tengáis vida, prefieren estar muertos en sus pecados que creer en mí y tener la vida. Dice, no quieren. Esa es la esclavitud de la voluntad, esa es la incapacidad humana, no quieren. Entonces, si nosotros queremos ir a Cristo, si hemos creído en Cristo, es que el Padre nos ha llevado a Cristo. Y no podemos jactarnos. Vean Romanos 8. Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Vean, aquí la carne habla del principio que tienen todos los inconversos. ¿Sí? Dentro de ellos mora ese principio. Es el principio de la enemistad en contra de Dios. Todos los irregenerados, todos los inconversos están en esa situación, son enemigos de Dios. Se den cuenta o no, lo crean o no, lo entiendan o no, son enemigos. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. El que no ama a Cristo lo odia. No hay más que dos, o una cosa o la otra. La intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco no puede hasta que nazca de nuevo. Solamente el que ha nacido de nuevo puede sujetarse a la ley de Dios.
Entonces, si Dios no interviene, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Vean otro texto, 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4:3, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, se refiere a Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que cegó los entendimientos de los incrédulos según el versículo 4? Es Satanás. Entonces, estas personas no creen en Cristo porque Satanás los tiene cegados. Ahora, ¿por qué permite Dios que Satanás los ciegue? No puede estorbar, no puede mandar de una vez por todas a Satanás al abismo para que todo el mundo crea. El que impide las aves del cielo que se comen la semilla, ¿sí? que del evangelio que cae ahí en la tierra de su corazón, es Satanás, son los demonios. Hay personas que escuchan la predicación y se salen y nada se les quedó. Salen igual que como entraron, o peor. Pero ¿por qué no interviene Dios para impedir que Satanás tenga cegadas a estas personas? Entonces, si predicamos a un cierto número de personas y nada más un reducido número cree y otros no vamos a pedir a Satanás que los deje libres a esas personas. ¿Sí? No los vamos a exorcizar. Entonces, si algunas personas no creen, es porque Dios no quiere que crean, porque Dios no les da la fe. Pero nadie puede decir, si yo no tengo fe es porque Dios no me la quiere dar, Él es culpable. Si yo ando en pecado, Él tiene la culpa, porque yo no quiero pecar, pero yo le pido ayuda y Él no me ayuda. Entonces, si yo me voy al infierno, Él tiene la culpa. Eso es absurdo. Nuestra conciencia nos dice, cuando pecamos, que nosotros somos culpables. No, ¿y quién le va a echar la culpa a Dios el día del juicio? Nadie se la va a echar. Dios no ha concedido la capacidad de creer a todos. ¿Saben por qué? Porque no fue su propósito salvar a todos. Por eso, vean Marcos 4. Marcos 4, vean lo que les dice Jesús a sus discípulos en el versículo 11. Marcos 4:11, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Vean, es dado, es un regalo, ¿sí? Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, los que están fuera del reino. Dice el 12, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vean, estos versículos son increíbles. Dios oculta las verdades de ciertas personas y se las revela a ciertas otras. Hay versículos que hablan de eso. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Cristo les dice a sus seguidores, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero si una persona tiene oídos, es porque Dios le dio los oídos. Dios pudiera darnos para oír a todos, pero no lo hace. Para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan. Qué tremendo esto. Ahora ven Hechos 28. Aquí está citando a Isaías por boca de Pablo. Vean lo que dice en el 26, Hechos 28:26, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto que le dijo Dios a Isaías, aquí se lo está aplicando Dios a Pablo en relación con los que le escuchaban a él. Vean, ¿sí? De oído oiréis y no entenderéis. Muchas personas oyeron hablar a Pablo, un gran predicador, pero aunque lo oían, no entendían. Y aunque vieron también milagros que Pablo hizo, tampoco creyeron. Vieron y no percibieron, no captaron, no entendieron las cosas de Dios. Entonces, si hemos captado, si hemos entendido, es gracias a aquel
ha hecho que captemos y que entendamos. Les conté de aquel pariente que dijo un día: esos fariseos fueron muy necios. ¿Cómo voy a creer que viendo tantos milagros no creyeron en Cristo? Dice, si yo viera uno, dice, yo sí creería. Eso es absurdo. Muchas personas, aunque vieran milagros ahora, no creen. Porque el creer es algo que viene de Dios, no es algo de la vista simplemente. ¿Cuántos milagros vio Faraón? Moisés los hizo ahí delante de sus ojos y aún así se aferró a perseguir a los israelitas para matarlos. Dicen que Cristo murió por todos, pero si fuera cierto que Cristo murió por todos, entonces ¿por qué no todos tienen fe? Cristo es el autor y el consumador de la fe. Cristo obtuvo por su muerte el poder dar la fe salvadora. Cristo ascendió a los cielos. Vean Hechos en el capítulo 5. Hechos capítulo 5 versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador. Vean cómo dice ahora, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vean, dice, ha ensalzado. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que resucitó Cristo, ascendió a los cielos y se sentó en el trono. Entonces, como Cristo está en el trono, Él puede dar el arrepentimiento y el perdón. En otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera podido dar ni arrepentimiento ni perdón. Si Cristo no estuviera ahora sentado en la gloria, nadie sería salvo. Todos seríamos esclavos del diablo. Entonces, gracias a lo que Él hizo en la cruz, a lo que Él conquistó con su sangre preciosa, es que nosotros podemos ser salvados. Pero vean cómo dice, para dar. Entonces, si una persona se arrepiente, es porque Dios le ha dado el arrepentimiento. Cristo compró el arrepentimiento para regalárnoslo a nosotros. No hay ningún versículo, vean lo que les voy a decir, no hay ningún versículo que diga que Cristo murió por nosotros a condición de que creamos. No hay ninguno. Si tú crees, Cristo murió por ti. Esa es la condición. Tú debes de creer. No podemos decirlo. Muchos citan Juan 3:16 y dicen, no, eso que dices es mentira, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ahí está, para que todo aquel, la invitación es extensiva a todos. Entonces dice, la condición es de que nosotros creamos, pero vean cómo dice el texto, para que todo aquel que en Él cree. No dice, para que todo aquel que en Él crea. Vean nada más una sola letra, la diferencia tan grande que hace. Para que todo aquel que en Él cree. Bueno, ya Cristo murió, podrían decir, ya Cristo murió, ya derramó su sangre. Él ya hizo su parte, ahora les toca a ustedes hacer la suya. ¿Cuál es la suya? Pues que crean, órale. Si ustedes creen, ustedes se salvan. ¿Por qué no todos tienen fe? Ya hicimos esta pregunta. Si Cristo murió en la cruz para dar el arrepentimiento y la fe, entonces ¿por qué no todos nos arrepentimos y creemos? Si Cristo murió por todos los hombres, entonces ¿qué pasó con los que murieron antes de Cristo? ¿Cómo podían creer en Cristo si todavía no moría Cristo? Cristo murió hace 2000 años, pero Adán vivió hace más de 6000 años. Entonces, vean, si Cristo murió por todos, entonces Dios estaría obligado a que todos oyeran de las condiciones de la salvación. Pero díganme, ¿Dios está obligado? Es increíble que nosotros podamos conocer la verdad cuando Dios no estaba obligado a enseñárnosla, a transmitírnosla. No cabe duda que eso es la pura misericordia de Dios. Podríamos pensar, como algunos suponen, que no todos tienen fe porque no creen. Vean esta idea. Dicen algunos que no todos tienen fe en Cristo porque no todos creen. Pero vean, ahí hay una contradicción tremenda. Entonces, la fe
le es concedida a los que creen. ¿Sí? Dios le da la fe a los que creen. Pues si yo creo, entonces ya para qué necesito que me dé la fe. No, Señor, yo no quiero que me des la fe, yo me encargo de eso. Inténtalo, a ver si puedes. Si una persona pudiera producir fe salvadora, ¿saben qué pasaría? Que esa persona sería su propia salvadora, sería su propio salvador, ¿sí? Yo inventé la fe, yo la produje dentro de mí, yo me salvo gracias a mí, gracias a mi fe. Entonces, ¿para qué envió Dios a Cristo? ¿Para qué envió Dios a un Salvador? Envió a un Salvador porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Pero si una persona se siente incapaz de creer, si una persona dice, yo he tratado de creer, pero no puedo, lo he intentado y he hecho muchas penitencias y ayunos y he hecho buenas obras, pero siento duro mi corazón, lo que pasaba con Martín Lutero. Y esa persona se desespera y cae de rodillas y le dice, Señor, yo no puedo arrepentirme, no puedo creer, no sé qué me pasa, mi corazón es de piedra, sálvame tú. Cuando una persona dice eso, ya se salvó. Nosotros no podemos creer ni arrepentirnos. Entonces, si nos desesperamos de tener un corazón muy duro, eso es evidencia de que Dios ha hecho la obra en él. Hay esperanza para ustedes. Vamos a terminar este tema de hoy en 8. Hay un montón de textos que quiero que vean, que demuestran que Cristo no murió por todos. Pero vamos a detenernos aquí, porque si no, nos vamos a entretener mucho. Esto es nada más para que se pongan ustedes a pensar y analicen estos textos que les di. Entonces, continuamos de hoy en 8. 5 minutos y continuamos.